Buenas noches para todos. A continuación presento trabajo final de propiedades y contaminación del suelo, presentado por Silenia Tatiana Ángel Núñez, código 1056-554-187, grupo 35803-41, tutor Oscar Eduardo San Clemente, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. Diagnóstico del problema. El suelo de la sabana de Bogotá actualmente se encuentra en uso de cultivos de hortalizas como lechuga, repollo, brócoli, cebolla y apio. El manejo de estos cultivos se maneja de manera convencional, resaltando el uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión. El riego de la zona proviene de una fuente hídrica superficial que aguas arriba tiene vertimientos industriales que vuelven estas aguas contaminadas y tóxicas. Clasificación del suelo. El triángulo se divide en una serie de áreas que corresponden a las diversas clases texturales, que representan grupos de texturas con actitudes o propiedades análogas. Las clases suelen asociarse en cuatro grupos principales que corresponden a las texturas arcillosas, limosas, arenosas, francas y equilibradas, según exista un componente denominante o una proporción adecuada de todos ellos. Clasificación del suelo. El suelo franco tiene relativamente cantidades iguales de arena, arcilla y partículas de limo. Los suelos francos arenosos tienen una mayor cantidad de partículas de arena, lo cual significa que este tiene partículas más grandes que aquellos que son menos arenosos. De acuerdo a la Universidad de Georgia, estas tienen un diámetro de 0,05 a 2,0 milímetros, lo cual le da una sensación de camino. Los suelos arenosos tienen más drenaje que aquellos con más partículas pequeñas. La alta tasa de drenaje de los suelos arenosos pueden hacerse que algunas plantas se marchiten, aunque también son menos propensos a inundarse, lo cual causa que las raíces se pudran. La suculenta y otras plantas del desierto crecen mejor en suelos francos arenosos. Sus poros son grandes, de forma que cuando las raíces de las plantas traten de extraer el agua de dichos poros, no encuentran mucha dificultad para hacerlo. Sin embargo, para estas características, son suelos que permiten que el agua que se infiltra pase a zonas tan profundas como para que no pueda ser explorada por las raíces. De manera que parte del agua aplicada con el riego puede perderse, es decir, tiene poca capacidad de retención de agua, si bien como aspecto positivo no suelen tener problemas de encharcamiento. Los suelos con mucho drenaje, como los franco-arenosos, tienden a tener una buena aireación. Esta ayuda a los organismos en el suelo a sobrevivir. Estos frecuentemente benefician a las plantas ayudándolas a absorber los nutrientes. Los suelos arenosos no mantienen bien los nutrientes. Se recomienda agregar abono para mejorar los niveles de nutrientes presentes en el suelo. Los fertilizantes sintéticos también ayudan a este propósito, pero usualmente cuesta más. Otra de las desventajas de que estos se lavan más fácilmente en este tipo de suelo, lo cual significa que terminan contaminando las napas de agua y desapareciendo del suelo demasiado rápido, como para que las plantas los absorban. Por la textura equilibrada, así como por mejores características físicas y químicas, este tipo de suelo es el más apto para el cultivo. La mayoría de las especies de plantas se desarrolla de manera adecuada en este tipo de terreno. Para ello, un mantenimiento óptimo reduce al mínimo los inconvenientes que puedan surgir durante el crecimiento de los vegetales. Clasificar el suelo de acuerdo al pH y al contenido de la materia orgánica. Para conocer la acidez o pH de un suelo y la cantidad de incalante que necesitará, es fundamental analizar las tierras. Teniendo en cuenta la tabla, la sabana de Bogotá presenta un pH de 5,5, que nos indica que es fuertemente ácido. Cuando el suelo es fuertemente ácido, con el complejo del cambio abundan los hidrógenos y el aluminio, impidiendo que otros elementos necesarios tales como el calcio y magnesio, sodio o potasio permanezcan pasando a soluble y siendo eliminados con el agua lluvia de riego.
lo que quiere decir que tenemos un pH considerado como un suelo ácido respecto al contenido de materia orgánica, 40 centímetros. Se define como alto por el ser clima frío y por su contenido de materia orgánica que supera el 10%. Por ser un suelo muy ácido, suele tener deficiencia de calcio, metales, nitrógeno, fósforo, azufre, no metales, metal de transición. La materia orgánica es uno de los componentes del suelo en pequeña porción, formada por los restos vegetales y animales que por la acción de la microbiota del suelo son convertidos en una materia rica en reservas de nutrientes para las plantas, asegurando la disponibilidad de macro y micronutrientes. De la materia orgánica depende la buena constitución de los suelos. Un suelo de consistencia demasiado suelta, suelo arenoso, se puede mejorar haciendo aplicaciones de materia orgánica compost. Asimismo, un suelo demasiado pesado, suelo arcilloso, se mejora haciendo más suave y liviano mediante aplicación de materia orgánica. Contaminantes mencionados. Cadmio es fuertemente absorbido por la materia orgánica del suelo. Cuando este contaminante se encuentra presente puede ser extremadamente peligroso. Los suelos ácidos aumentan la toma de cadmio por las plantas, lo cual es un daño potencial para los animales que se alimentan de estas plantas. Arénico. En los sedimentos aumentan la toma de cadmio por las plantas, lo cual es un daño potencial para los animales igual que los suelos. Los arsénicos son rápidamente absorbidos en forma de hierro o de hidróxido de aluminio, lo que reduce su capacidad y velocidad de percolación, así como su disponibilidad para los sistemas biológicos. Plomo. Los organismos del suelo sufren envenenamiento por el plomo. Por la propagación de partículas en la vegetación, este se acumula en las hojas por la deposición atmosférica. Esto causa inhibición de la mitosis, crecimiento de la planta, inhibición de la síntesis del ATP y rendimiento energético y la disminución en la viabilidad de las semillas. Formulación de hipótesis. Bueno, como primero tenemos el uso de aguas superficiales que reciben constantes descargas de aguas residuales. Segundo, altas concentraciones de metales pesados. Tercero y último, uso de fertilizantes químicos, plaguicidas y fungicidas que hacen parte de la agricultura. Propuesta al problema de contaminación. La biorremediación es un procedimiento natural del cual distintos microorganismos son capaces de eliminar los contaminantes orgánicos e inorgánicos. La mayoría de los microorganismos son capaces de utilizar compuestos y transformarlos en precursores de sus constituyentes celulares, ya que ellos obtienen la energía que se necesita para realizar los procesos biosintéticos. A causa de esta capacidad de adaptación, las bacterias del suelo y algunos hongos son capaces de metabolizar núcleos y radicales relativamente inertes y utilizarlos como fuente de carbono y energía para su crecimiento. De aquí el interés de microorganismos en la transformación de productos de desecho como naturales. Por ejemplo, de esta forma, además de poder abordar la descontaminación ambiental de sustancias tóxicas o persistentes, se conseguirá la integración del carbono y del nitrógeno en los compuestos de estructura inerte al ciclo biológico del suelo, con lo que se contribuirá al mantenimiento del propio equilibrio biológico en la naturaleza. En general, este tipo de estudio ha venido desarrollándose en los últimos años, en el caso de suelos contaminados como en el caso de aguas o efluentes. El sistema de considerar las condiciones específicas del medio descontaminado, evaluando las interacciones suelo contaminante, microorganismos, aplicado a poblaciones del suelo y procesos de suelos contaminados. Como se mencionaba anteriormente, antes de iniciar un proceso de biorremediación tendremos que considerar los microorganismos y características del suelo, la naturaleza y concentración del suelo, la dinámica de los contaminantes del suelo, la actividad biológica del suelo y los procesos de transformación de los contaminantes y por supuesto el pH, sus ventajas y desventajas.
Bueno, en ventajas tenemos dos opciones. No producen polvos tóxicos durante el proceso de limpieza, ya que no hay que excavar ni desplazarse el suelo contaminado. Se pueden tratar grandes cantidades de tierra a la vez. Bueno, en desventajas, es un proceso lento que puede durar varios años en el caso de que los compuestos se biodegraden lentamente. No se puede aplicar a suelos estratificados ni arcillosos, debido a que estas condiciones no favorecen la buena distribución del aire en la zona contaminada. Conclusiones y recomendaciones. La principal fuente de contaminación en la sabana de Ágata son las aguas que riegan los agricultores, ya que este sería el principal problema a la salud pública. Estos contaminantes los absorben las plantas y hortalizas que los transfieren a los consumidores. Se recomienda realizar técnicas de bioremediación de suelos y fuentes de aguas para minimizar daños a los ecosistemas y de esta manera cultivar productos sanos que sean aptos para el consumo humano. Bibliografías. Y muchas gracias por su atención.